para detallar los avances de las negociaciones. Hasta ahora no ha trascendido nada. Se habla, eso sí, de conversaciones constructivas. Desde Rusia aseguran que el Kremlin quiere continuar con las negociaciones, ahora sí con la participación de Naciones Unidas. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nuestra labor se ha distinguido por el compromiso con nuestros clientes. Si vende su vivienda o cualquier tipo de inmueble, en Normafin le acompañaremos durante todo el proceso consiguiendo las mejores condiciones. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Morante, Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. En un entorno empresarial que cada vez pone más el foco en la sostenibilidad y la eficiencia energética, la cooperación tanto entre actores del sector privado como la colaboración público-privada serán algunas de las claves para cambiar el modelo actual hacia uno más sostenible. Sin embargo, los trámites burocráticos que conllevan las ayudas de los fondos Next Generation han provocado incertidumbre para muchas compañías que quieren dar respuesta a la nueva demanda de soluciones más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Y en ella trabajan todas estas compañías. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Radar Empresarial. En nuestro radar empresarial lo tenemos
En nuestro radar empresarial aparece una marca de coches eléctricos que con sus resultados ha dejado impactado al mercado, BYD. La marca de vehículos chinos logra por primera vez superar los 100.000 millones de dólares en ingresos, ganando así la batalla a Tesla. Para Rafael Galán, analista independiente, esto es fruto de la gran inversión que ha hecho la marca en I+D. La inversión que está realizando en I+D está siendo muy importante. Son más de 7.000 millones de dólares y como vemos, bueno, pues no solo el caso de BYD, pero muchos fabricantes chinos están poniéndose a la vanguardia del sector automoción a nivel global. Es una mejora del 29% comparado con el mismo periodo del año anterior. La división de automóviles supone casi el 80% de la unidad total de su negocio, pero otras divisiones como los negocios de componentes, ensamblaje y teléfonos móviles le reportaron a la marca más de 20.000 millones de euros. Esto se traduce en una clara mejoría en el beneficio neto, 5.171 millones de euros, un incremento del 34% de la comparativa interanual. Pablo García, director de Divacons, apunta que el mercado chino está siendo muy competitivo. Somos menos eficientes respecto a una amenaza que ya es una amenaza muy real, como son los coches chinos, ¿no? Hemos visto BYD, hemos visto otras entidades como NIO que siguen creciendo en cuota de mercado, siguen haciendo buenos coches y a precios muy asequibles. De hecho, hemos visto como un Tesla baja los precios de una forma muy importante. Si a eso lo unimos a los aranceles, pues la cosa se complica muchísimo. Así que seguimos infraponderados en el sector, a pesar de que hemos visto cierta recuperación de las cotizaciones, como ejemplo el caso de Volkswagen. A pesar de estos magníficos resultados, desde BYD no son ajenos a los aranceles que quiere imponer la administración Trump a la industria automovilística. El presidente de Estados Unidos deja claro que el gravamen será del 25% y más y aumentará considerablemente en el transcurso de un año. Con esto, Trump busca proteger a la industria local, pero Esther Ali, vicepresidenta de BYD, dijo a The Sunday Times que los aranceles tendrían el efecto contrario y debilitarán a las industrias locales, aunque desde Europa han acusado más de una vez a la marca de disfrutar de subsidios injustos. Sobre esto, Lee dejó claro que nuestro coche es más elegante que cualquier coche de diseño europeo. Nuestro coche es más inteligente. Lo que está claro es que el gobierno chino ha apostado y mucho por la movilidad y el vehículo eléctrico, no solo en su país. Empresas como High Green Energy o Envision han elegido España para llevar a cabo sus proyectos. Estas inversiones tendrán un coste de 10.000 millones de euros. China quiso recompensar la postura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pidió a la Unión Europea que reconsiderara los aranceles a los vehículos producidos en China. El gigante asiático busca ganar una enorme cuota de mercado a nivel global. Rafael Galán. El gobierno también es uno de los sectores estratégicos por los que está apostando. Por supuesto también las baterías eléctricas, que recordamos fabricantes como el caso de CATL, que tiene previsto de hecho una inversión muy importante en España, tiene el 40% de baterías a nivel global. BYD fue fundada por Wang Chafu en 1995 y en un principio la compañía estaba diseñada para la fabricación de baterías. La historia de la empresa cambió para siempre cuando en 2003 se funda BYD Auto tras la adquisición de Sichuan Automobile Company. Los vehículos han ganado cada vez más peso en los planes de BYD. En 2009 suponían el 50% de los ingresos de la compañía. Hoy llega al 80%. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Pensionistas, es el momento de seguir disfrutando de la vida. En Cajamar nos adaptamos a ti, a tus ritmos y circunstancias, para atenderte en lo que necesites y entenderte como mereces. Por eso tenemos productos financieros adaptados a ti. Compruébalo con la cuenta pensión de Cajamar. Más información en gcc.es/cuentapensión. Cajamar, distintos desde siempre. En Gran Hotel Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés, servido junto a una torre de mini sándwiches, repostería casera y scones, servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas?
Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Finanzas con sentido y con futuro. Abrimos el martes cada espacio que hacemos con Ironía FinTech. Me acompaña José Antonio Esteban. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿A quién me has traído hoy al estudio? Bueno, te hemos traído a André Tamudo. Que si lo sé, me pongo tacones y labios rojos. ¿Por qué? ¿Por qué me has traído aquí a BlackRock? Porque tenemos un gran anuncio que hacer. A ver, aquí ahora, redoble de tambores, turrún, tun, 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 ¿cuál? Sacamos nuestro nuevo servicio de carteras ejemplo. Carteras ejemplo. Sí. ¿Me lo puede desarrollar, por favor? Esto que diría en el colegio el profesor. Desarrolle. ¿Cómo aprendes tú? Yo despacito y con buena letra. Pero normalmente si tienes un buen ejemplo que seguir, es más fácil aprender. Es mejor tener a alguien que te guíe. Exactamente. Y en esa opción de tener a alguien que nos guíe, nosotros hemos creado unas carteras siguiendo la metodología, los condicionantes del grupo Diafanon, para que esas carteras estén equilibradas, etcétera. Y luego hemos tenido la gran suerte de contar con la colaboración de una empresa como BlackRock, que se ha atrevido a decir, pues mira, no solo te ayudamos con esos ejemplos y creamos carteras con nuestros fondos, siguiendo esos criterios, sino que además las vamos a promocionar, para que la gente vaya aprendiendo sin que tenga un riesgo de coste de servicio. Así que le das la mano para crear carteras a la mayor gestora del mundo. Bueno, yo diría que nos damos la mano a los dos. Conseguimos que en ese servicio los clientes sean los máximos beneficiados, ya que tienen un ejemplo a seguir, un ejemplo respaldado por BlackRock, que además no solo lo respalda con su colaboración, sino con esa opción de que los clientes puedan invertir sin necesidad de pagar el servicio. André, cuéntame, esas carteras, ¿cómo son? ¿Cuántas son? ¿Cuántos fondos tienen? Preséntamelo. Bueno, lo primero, gracias a los dos. Las carteras son 4, la verdad son 4 más 1, pero son 4 carteras para que el cliente pueda elegir un poco también en qué perfil se adecua, dónde está. Desde la más conservadora, la más arriesgada, pasando por moderada, balanceada. Y entonces estas carteras, ejemplo, que decía José Antonio, son justamente como líneas guía o ejemplos de BlackRock, de lo mejor que se construye en BlackRock, de los mejores fondos que tenemos, que ponemos a disposición del cliente, ¿no? Yo creo que aquí la gran ventaja es esta desmistificación, que invertir es para ricos, que invertir es para algunos pocos, que invertir es complicado, desmistificando. Invertir es fácil, es sencillo, es barato y es para todos. Es justamente lo que queremos con estas carteras. Y de la mano de Ironía, la verdad es que es un partnership que espero que sea exitoso. Yo creo que tiene todo para que sea un referente en la industria, ¿no? Para esta democratización de la inversión. Bueno, o sea que estáis ahí iniciando una gran colaboración y algo único con estas carteras. Me has dicho que son 4 más 1. 4 más 1. Conservadora, balanceada, arriesgada, me quedan 2. Moderada. ¿Y la 1? La 1 es lo que llamamos one shot. A ver. One shot. Que sabía yo que te iba a gustar el nombre. El shot son como los chupitos, ¿no? Es un fondo que en sí mismo cumple con los mismos criterios que una cartera. Esto no lo hacen todos los fondos. Es un solo fondo. Es un solo fondo. Y es un fondo súper interesante porque tiene una metodología que cuando nos la explicaba el equipo de BlackRock nos llamó muchísimo la atención. Porque ahora estamos muy de moda con, no, la IA va a sustituir la IA. Pues la aproximación es muy diferente. Mezcla inteligencia artificial y experiencia humana. Porque claro, creemos, y nosotros sabes que somos mucho de utilizar la tecnología, creemos que no son sustitutivas, que son complementarias. Entonces, esta metodología que han desarrollado, que consideran sistemática, que no es solamente crear la cartera, sino cómo esa cartera va evolucionando, ostras, es una metodología que creemos que va a dar, y por eso va a dar muchos beneficios. Y por eso hemos creado estos one-shot con solo ese fondo, para que sea lo más sencillo posible. O sea,
Vale, decía André que es hacer fácil la inversión, que es hacer accesible desde cualquier cantidad de dinero, ¿no? Desde 30, 50, 100 euros puedes invertir en estas carteras de BlackRock y hacerlo barato. Dame detalles, ¿cuánto me cuesta a mí el invertir en vuestras carteras o en el SHOT? Dependiendo de tu inversión, las carteras tienen un coste de 39,99, como todas nuestras carteras, que son, digámoslo así, que comienzan con un ejemplo. Pero según vayas invirtiendo, esa pequeña deuda que vas a tener, que nosotros en este caso la vamos a comprar a final de año, la va a ir abonando BlackRock. Y de esa manera, mediante los puntos que llamamos Elements IA, nosotros vamos a ir quitándose esa deuda dependiendo de tu inversión. Para que tengas una idea, una inversión de unos 1.500 euros, gratis. No tienes que pagar nada. Vale. Una cosa más. Dime. Cuando hablamos de sistemática, es importante recordar que nosotros no estamos interesados en esa primera aproximación, porque creemos que cuando hablamos del ahorro, es importante hablar del ahorro periódico, de esas pequeñas cantidades que vamos aportando cada mes o cada 2 meses y que nos hacen que nuestra cartera tenga un equilibrio en el tiempo y que nuestra inversión sea una inversión rentable siempre. Y eso es lo que también promocionamos con estas carteras. Por eso cambiamos nuestra forma, entre comillas, de cobrar y lo hacemos al final. Dudas que tengo. Decimos que son 4 carteras más un SHOT. El SHOT es un único fondo que combina inteligencia artificial con la experiencia humana. ¿Dónde invierte ese SHOT? Pues aquí te doy algunos ejemplos para que, bueno, José Antonio explicó perfectamente bien, pero un poco para qué es esta combinación, ¿no? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que hasta ahora, durante décadas, los gestores de fondos, al analizar una compañía, decidir comprar o no comprar, que quizás es casi más importante, utilizaban lo que llamamos la información estructurada. ¿Qué es información estructurada? La información que tienes disponible. Balances, demostración de resultados, conocimiento de quién gestiona la compañía o no. Lo que nos damos cuenta es que la cantidad de información no estructurada que existe en el mundo, basta con que cojas tu móvil, ¿no? Los me gustos de tu Instagram o Facebook o búsquedas de Google antes de comprar una nevera, a lo mejor tardas 2 semanas en buscar en Google cuál es la mejor nevera del mundo. Todo esto lo que utiliza BlackRock es analizar esos datos para destacar patrones de consumo futuros y adelantarnos a tendencias que estamos viendo. Ejemplos que utilizamos. BlackRock gasta más de 15 millones al año en compra de bases de datos, ya sea de redes sociales o otras aplicaciones. Lo que nosotros queremos es efectivamente un conjunto de señales que nos dé estas pistas. Por ejemplo, imágenes satelitales de parkings de supermercados. Pues si yo sé que ese supermercado, esa cadena, está con el parking lleno todos los días alrededor del mundo, porque tiene varias sucursales durante un trimestre, es normal que yo piense que los resultados empresariales del primer trimestre van a ser mejores de lo esperado. A no ser que la gente vaya a pasear sin gastar. O vaya en metro. Por eso los señales son dinámicos y van cambiando. Vale. De hecho, estimamos que un 15% de las señales que hacemos se quedan obsoletos 12 meses después. Entonces estamos constantemente renovando señales. Vale, entiendo muy bien cómo utilizáis la inteligencia artificial y cómo complementa la experiencia y el conocimiento de vuestros gestores, pero ese SHOT es un fondo de renta variable, es un fondo que también tiene renta fija, es muy agresivo, o sea, ¿cómo es? Sí, es un fondo que hace todo, que puede hacer un poco de todo, y es un fondo que destaca estas ideas que tenemos. Por ejemplo, y aquí ponen otro ejemplo que de hecho está en la cartera. Pérdida de peso. Lo que vemos hoy en día es mucha gente, con los Ozempics y con todos estos nuevos productos de farmacéuticas que están lanzando, pues están consumiendo cada vez más, ¿no? Es una tendencia mundial. Cuidar de la salud. Podríamos hacer una cosa, ponernos largo en esa compañía que es el proveedor, o no, o decir a la máquina de BlackRock diciendo, construyeme una cartera que tenga esta dinámica. ¿Qué va a decir la cartera? No solo comprar a lo mejor la empresa que fabrica el fármaco, el medicamento, pero a lo mejor también es ponerte largo a empresas de zapatillas de running, ponerte corto a empresas de delivery en casa. O sea, es toda la idea y las segundas y terceras derivadas que te hace crear una mini cartera para esta señal. Entonces, yo diría que este fondo es casi como un todoterreno, si quiero hablar de inversión sistemática y poner
un poco todo conjunto en un solo shot, como decía José Antonio. Vale. Es gestión activa, por lo que veo, es gestión global, es con activos tanto de renta fija como de renta variable. Tiene absolutamente todo donde vea oportunidad. Eso es. Vale. Y luego el resto, tienes 4 carteras: conservadora, balanceada, arriesgada y moderada. Aquí cada una de las carteras, ¿cuántos fondos de BlackRock tiene? Yo diría que tiene media, aquí José Antonio, corrígeme, yo creo que entre 4, 3, depende un poco de la cartera. Y la idea es que el cliente pueda acceder a cualquiera de estas carteras o incluso a una cartera y al SOT puede complementar. Sí. Puedes tener tantos contratos, como siempre en Ionia, puedes tener tantos contratos desde como quieras. Desde 30 a 50 euros. Exactamente. La idea es fomentar el ahorro periódico, pero puedo decir, oye, yo invierto 1.500 y me olvido. También. O sea, libertad. También. Nuestro eslogan es libertad para invertir. ¿Cómo íbamos a ponerte alguna condición? Vale. Lo último, le habéis dado ahora la mano a BlackRock. ¿La idea es darle la mano a otras gestoras para crear más carteras? El futuro lo dirá. O sea, no te cierras puertas. No tengo más respuesta que esa. Estamos contentísimos de nuestro acuerdo y creemos que es una forma de que también las gestoras lleven a una práctica muy buena para el cliente, o sea, donde el cliente de verdad, ya sé que muchas veces lo decimos, le ponemos en el centro no sé qué, pero esto es una realidad, no es simplemente los papeles que intercambiamos entre nosotros. Aquí el máximo beneficiado y la idea es que el cliente tenga esa capacidad de, elegir los mejores fondos, elegirlos a un precio imbatible y con la confianza de que detrás hay los equipos que generan las carteras y además cuidamos de ellas. Y dejar a mano de todos los clientes, de todo tipo de patrimonios, de todo tipo de cultura, ¿no? Las estrategias de los number ones, ¿no? Ahí está. Pues André Temudo desde BlackRock, un auténtico placer, gracias, y a ver si te veo más a menudo por aquí. Muchas gracias, Susana. José Antonio, a ti te veo la semana que viene, el martes, paso lista. Estupendo, gracias, adiós. Muchas gracias. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca. Antonio. ¿Qué? Enhorabuena, ha tenido una niña. ¿Una niña? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
En este foro de la inversión ponemos el foco en las energías renovables y también en los data centers. Lo hacemos con Javier Barrenechea. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es Managing Director de Capital Markets en Beca. Oye, energía renovable, aquí el ecosistema es muy amplio, ¿no? Tenemos hidráulica, eólica, solar, biometano. Tenemos de todo. Tenemos las históricas, yo diría las históricas donde más se ha invertido en los últimos años, que es en viento, wind y fotovoltaica, y lo que se prevé es que vaya a seguir habiendo inversiones por lo menos en los próximos 4 o 5 años. Ten en cuenta que solo con los proyectos que tienen licencias para construir, si se llevasen toda esa operación, estaríamos doblando el parque instalado ahora mismo, estaríamos hablando de prácticamente 60.000 megavatios más, una burrada. Pero aparte de estas, digamos, históricos, renovables históricos, lo que ha aparecido, yo diría meses, en los últimos meses, proyectos con inversiones multimillonarias anunciadas son, como has dicho tú, hidrógeno, biometano, proyectos de baterías y, estos no son productores de energía, pero muy consumidores de energía, centros de datos. Todos, esta nueva tipología de 4 activos va a requerir inversiones multimillonarios en los próximos años. Ten en cuenta que son extremadamente capital intensivos. Si hablamos de un proyecto fotovoltaico, estaríamos hablando de una inversión de $500.000 euros por megavatio, pero en un centro de datos, un megavatio son entre 5 y 10 millones de euros. Con lo cual, el esfuerzo inversor previsto para los próximos años, o la necesidad de inversión en estos proyectos ya anunciados y que hay voluntad por parte de los sponsors de ponerlos en operación, implica inversiones de muchos miles de millones de euros aseguradas o necesarias en los próximos años. ¿Y hay apetito? ¿Hay interés? Hay interés por parte de los sponsors, los promotores, en la terminología. Ya, pero ¿por parte de los inversores? Ellos sí, como inversores. El promotor, que es inversor, el inversor en equity, hay interés porque los proyectos, hay esperanzas de que sean rentables. Con una diferencia, hasta ahora en los proyectos de energías renovables siempre ha habido un cierto consenso en que hay una rentabilidad más o menos asegurada, aunque son proyectos que asumen riesgo mercado, pero había una cierta pequeña volatilidad en relación a los ingresos que se iban a generar. Los nuevos proyectos son mucho más inciertos, porque estamos en un mercado de evolución del precio del pool en los próximos años, el precio de la electricidad a la que venden incierto, y en el modelo de negocio todavía no está cerrado para los nuevos proyectos. Los proyectos de biotano, de centros de datos, todavía el inversor tiene que saber cómo genera los ingresos, con quién va a firmar los contratos de venta de energía y quién los puede comprar. Y eso es un mercado en evolución. Por la parte de los financiadores, del inversor financiador de la deuda, pues estamos un poco en la misma tesitura. Hay una incertidumbre de cuál será el modelo de negocio, cómo generarán ingresos estos nuevos activos, y eso implica, como bien sabes, que la deuda es muy, muy, muy cautelosa, que haya cierta, no quiero decir reticencia, pero muchísima cautela por parte de los financiadores a la hora de financiar los proyectos. Muchísima cautela. Entiendo que son plazos muy largos, ¿no? Ese es el otro hándicap que tenemos. Una cosa es la cautela por el riesgo crediticio y otro es estos proyectos capital intensivo tienen un periodo de retorno de la inversión de más de 15 años. Y obtener financiación a corto plazo, no quiero decir que sea relativamente simple, pero hay muchos más oferentes de financiación a corto plazo que a largo plazo. Históricamente han sido los bancos, pero los requerimientos de consumo de capital en la banca hoy en día son tan grandes que los bancos cada vez tienen menos capacidad de financiar a largo plazo. La suerte que tienen los inversores en equity, los promotores, es que en los últimos años ha aparecido un nuevo grupo de financiadores, los fondos de deuda, cuyos partícipes son compañías de seguros, fondos de pensiones, family office, que pueden invertir a largo plazo, y gracias a eso se pueden invertir en estos proyectos renovables a largo plazo. Si no, sinceramente, estaremos en un mundo completamente distinto y la capacidad de generar nuevos megavatios y meterlos en el mercado hubiese caído dramáticamente. Además, para estos financiadores, para estos actores, entiendo que ellos también trabajan a muy largo plazo, que están acostumbrados a que la parte ilíquida de sus carteras sea algo estructural, que no sea algo puntual, y eso les ayuda a evitar todo el ruido que hay ahora, por ejemplo, con el rearme, con los aranceles, con las bajadas de tipos de interés, ¿no? Absolutamente. En renovables, además, una vez tú tienes el proyecto en explotación,
no hay riesgo de arancel, porque tú estás vendiendo electricidad en tu mercado, no es un mercado muy monopolístico en ese sentido, no dependes de te compra el sistema, es un mercado muy regulado. Pero lo que dices, los financiadores que financian este tipo de proyectos no son financiadores donde entran hoy y están pensando en vender su posición de deuda en tercero, no, son financiadores de, déjame utilizar el palabra extranjero, son de take and hold, son para quedarse con la inversión a largo plazo y no están sujetos a los vaivenes de mercado y se quedan con la inversión a largo plazo asumiendo una rentabilidad a largo plazo que es la que le exigen sus partícipes, los partícipes en los fondos de pensiones o las compañías de seguros. Hay un macheo perfecto entre un retorno de la inversión a largo plazo y las necesidades de estos financiadores, estos fondos de deuda, fondos de pensiones, compañías de seguros que invierten a largo plazo. Y por lo que me dices, tema de renovables, viento y fotovoltaica están en un momento más maduro y sin embargo otro tipo de energías renovables como biometano, como hidrógeno o el tema de los centros de datos está en un momento más en pañales, más incipiente. Muy incipiente. Los dos sufren hoy en día una incertidumbre de cómo va a evolucionar el precio de la energía, que es lo que hace que los financiadores sean un poquito recelosos de entrar con la alegría con la que entraban antes, porque no está claro cómo va a evolucionar el precio del pool, no sabemos si este precio deprimido se va a mantener o si se cumplen las expectativas, si sube porque hay un incremento de demanda, pero en los nuevos proyectos, adicionalmente a eso, el problema es que el modelo de negocio no está definido. En hidrógeno, en baterías o en biometano, hay que buscar el mercado, hay que buscar a los compradores del producto. ¿Y cómo van a ser esos contratos de compraventa? ¿Cómo si van a ser a largo plazo, a corto, qué precios? Está por definir, porque no hay proyectos en mercado. Pero sin embargo, el consumo de energía tenderá a crecer en el futuro por el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial. Vamos a necesitar cada vez más energía para alimentar nuestras necesidades de IA y compañía. Esas son las expectativas. El que entren todos estos nuevos activos en mercado y se siga invirtiendo en los clásicos es por la expectativa de los sponsors, de los productores, de que va a suceder. Pero hay que testarlo. Todos estamos con eso, pero todo depende de cómo consuman electricidad los propios centros de datos, si realmente electrificamos el parque automovilístico y hay mayor demanda, si crece el PIB de la economía española y tira para arriba, pero es posible un escenario donde todo eso no se cumpla y sigan los precios deprimidos. Y algunos inversores tienen que meter eso en la coctelera, y los financiadores lo meten en la coctelera, y es lo que hace... Pues este wait and see, vamos a ver, vamos a esperar, no es, yo tengo un proyecto como tenía hace 3 años y me lo financian seguro y tengo gente, bancos o fondos de deuda haciendo cola a ver quién me da las mejores condiciones. Ahora es un poco, vamos a ver qué pasa. Y por el tema de los centros de datos, ahí sí que hay una mayor visibilidad porque todo tipo de empresas va a necesitar esos centros de datos para alojar cada vez más todos los datos que manejan, como que hay muchos inquilinos necesitados de alojar, ¿no? Vosotros mismos como Intereconomía estaba pensando, yo desde que me levanto, no sé en qué centros de datos, pero desde el Cabify hasta Openbank, hasta Zara, todo. Hasta cada una de estas grandes compañías habrán alojado mis datos en algún sitio. Está claro. Que deben estar en todas partes. Están en todas partes. Pero eso es lo que hace que haya apetito, que haya muchos proyectos que tienen licencias, pero el esfuerzo inversor ahí es enorme, es enorme. Y luego, una cosa es que tú tengas los datos y otra cosa es el proveedor, el que necesita los datos, cómo contrata con el que monta la infraestructura, cómo contrata el arrendamiento de esa capacidad instalada. Y si hay con contratos a largo plazo, pues la financiación será más fácil, pero si al final vamos a unos contratos en los centros de datos, los que les compran su capacidad de almacenamiento y son contratos a corto y medio plazo, pues es muy difícil que haya financiación a largo plazo, porque el financiador necesita tener una certidumbre durante toda la vida de la financiación. Y eso está formándose ahora mismo. Cómo terminen las estructuras contractuales es lo que está sucediendo ahora mismo, pero no es un negocio cerrado. Para terminar, Javier, dame un titular para que yo cuando abra mis periódicos por la mañana, los periódicos color salmón, y vea cualquier noticia en cuanto a centros de datos renovables, financiación, nuevos actores, nuevos proyectos, ¿con qué me tengo que quedar?
te vas a tener que quedar con que el esfuerzo inversor o las inversiones se van a mantener a largo plazo, en los próximos años para las tecnologías clásicas y estos nuevos 4 activos. La rentabilidad que tengan estos proyectos para los promotores de los proyectos es más incierta de lo que eran los proyectos hace 4 o 5 años. Las inversiones van a estar ahí. Cómo de rentables sean, asumiendo que tenga una rentabilidad mínima, pero cómo de rentable sea, está por definir. Bueno, me encanta. Así que estaremos aquí para contarlo y para explicarlo y para buscar argumentos y explicaciones. Javier Barrenechea, Managing Director de Capital Markets en Beca. Muchísimas gracias por la visita, un placer volver a verte y hasta pronto. Un abrazo. Gracias. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma, a los que dan dinerito a escondidas y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Consultorio de fondos. ...19 minutos, llegamos a las 11 de la mañana, abrimos este espacio de fondos de inversión con Alberto Loza, que es responsable de selección de producto de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Oye, contábamos al principio del programa que está habiendo una rotación dentro de renta variable europea de sectores que lo habían hecho muy bien, como bancos, como aseguradoras, como sector defensa, a otro tipo de sectores. Ahí pensando más en sector automovilístico, con cierta cautela, con cierta prudencia, sector farmacéutico. ¿Estáis viendo esta rotación y creéis que esta rotación va a permitir que Europa siga en verde? Bueno, de momento lo que estamos viendo es la rotación en Estados Unidos-Europa, ¿no? Con una Europa pesando bastante más de lo que ha pesado en el peso de la rentabilidad global que en los últimos tiempos, aunque hay que recordar que el año pasado también empezamos con una Europa funcionando mejor que Estados Unidos y luego nos quedamos sensiblemente detrás, ¿no? Luego habrá que ver qué pasa básicamente con Trump en los próximos meses, ¿no? Dentro de esto, rotación dentro de Europa también, pero bueno, de momento muy limitada, ¿no? Europa hay sectores que están funcionando bien, el bancario sigue funcionando bien, estamos todos dándole vueltas si empieza a estar caro, porque además de que tenía buenas perspectivas, nos parecía que los precios eran razonables. El mercado inmobiliario europeo teóricamente está muy barato y va a depender mucho de qué pase con los tipos de interés. El mercado del automóvil me resulta dificilísimo hacer previsiones a largo plazo sobre el automóvil con todos los problemas de aranceles, de si el modelo va a ser eléctrico o va a ser otro, muy complicado. Y la farma, sí es verdad que la farma tiene un potencial, ¿no? Como mercado defensivo que se ha quedado un poco atrás y que podría ser importante en los próximos trimestres o semestres. Pero bueno, todavía no estamos notando gran rotación dentro de Europa. ¿Vosotros tenéis más infraponderado Estados Unidos frente a Europa? ¿Estáis más positivos este año con renta variable europea? Sí, pero porque es algo que muchas veces no sale natural, ¿no? Es decir, que si uno mira el MSCI World, Europa es un 17%, más o menos, un 20%, pongamos. Es muy difícil que para un inversor europeo tenga solamente un 20% en Europa, porque muchas veces te parece que Europa tiene menos riesgos, ¿no? No tienes el problema de la divisa, no tienes que empezar a pensar si lo cubres o no lo cubres, con lo cual muchas veces, o la mayoría de las veces, estamos sobreponderados en Europa, porque igual no estás al 20 y estás al 30, ¿no? Entonces en estos momentos estamos un poquito más, igual llegamos hasta un 33% en Europa.
pero siempre con esa mirada, como te decía hace un minuto, mirando por el retrovisor a ver qué pasa, ¿no? Cómo son los resultados empresariales, cómo son los posibles beneficios, por dónde vienen los flujos, porque es raro cuando Europa funciona mejor que Estados Unidos en periodos muy largos, ¿no? En periodos cortos no es así y hay que aprovecharlos, y en este momento sí que tenemos un poco más de sobrepeso. Vale. Y luego, por la parte de renta fija, ¿cómo estáis trabajando las duraciones? Porque aunque me decían que plazos cortos no, veo que sigue habiendo mucho apetito por los monetarios. Bueno, monetarios, nosotros ya no estamos viendo tanto ese apetito, No. estamos viendo más apetito por los cortos plazos, más que los monetarios, porque muchas veces el inversor lo que se está planteando es, bueno, los tipos van a bajar, no terminan de bajar al ritmo que se suponía. Es que si nos plantamos a finales del 23, pensamos que el 24 iban a bajar muchísimo, este año que vuelven a bajar, bueno, pues efectivamente el BCE ha hecho las bajadas que se le esperaban y ahora va a pasar un poco más al modo wait and see, y Estados Unidos ya nos ha dejado con la incógnita de cuál va a ser el ritmo, ¿no? Esperamos más bajadas, pero a otro ritmo. Con lo cual, duraciones muy largas sigue siendo una incógnita, y nosotros estamos más a favor entre duraciones cortas de 1,5 2 años, conjugado con algunas duraciones medias de 4 años, ¿no? Ujú. Es más complicado ahora tomar posiciones algo de manera defensiva. Defensiva me refiero por si pasa un gran shock que pienses que el gobierno a largo plazo te puede defender, se puede tener, pero si no, intentar tener cosas más moderadas que no dependan tanto de sorpresas en tipos. Muy bien. Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Nota de audio. Buenos días, soy Fernando de Madrid. Quería saber qué perspectivas tienen el sector de salud, que tengo ahí 3 fondos, y el de materias primas. De salud tengo el de BlackRock, uno de Janus Henderson Life y otro de BNP. Sí. Pues nada, Vale. Muchas gracias por su ayuda y sigan ustedes así de efectivos. Muy bien. Sector salud, ¿te gusta? Y de las 3 gestoras que ha propuesto, 3 estrategias, ¿cómo las ves? Bueno, nosotros el sector salud, lo primero que lo diferenciaríamos en tres grandes bloques, ¿no? El sector salud tiene 3. Uno es el sector salud tradicional, donde estarían todas las farmacéuticas clásicas, empresas que se dedican a la investigación, desarrollo, comercialización, fabricación y venta de fármacos. Luego tendríamos la parte de biotecnología, donde está más situado el fondo de Janus Henderson, si no me equivoco, el Life Science, donde está hablando más de investigación de medicamentos puros, que muchas veces son compañías que luego no comercializan, sino que cuando consiguen hacer moléculas las venden o licencian, ellos solo se dedican a investigar. Y luego estaría la parte de MedTech, ¿no? Que también está muy relacionada entre tecnología y medicina, que es la fabricación cada vez más importante de robots y aparatos técnicos dedicados a la medicina. Todos vemos que ahora mismo cualquier prueba médica que te hagan es mucho más compleja, y que están los robots que operan solos, o las cámaras que te introducen. Es que ayer estuve en el otorrino, que te meten una cámara y te enseñan tu nariz por dentro y tal. Entonces, hay esos 3 bloques. La salud clásica pues sigue teniendo margen, y ahí entendemos que, bueno, el de BlackRock es un poco de todo. El de salud clásica nos gusta más a nosotros el de AllianceBernstein, el International Healthcare. De biotecnología está bien el de Janus, y de la parte médica nos gusta el Bellevue, ¿no? El MedTech and Services. Pero en cualquier caso, pues quizás el BlackRock o el AllianceBernstein que he mencionado yo, pues agruparían un poco todo para no tener que tener tantos fondos de un solo sector. En cuanto a materias primas, hay fondos buenos, nos gustan varios. BlackRock tiene algún fondo bueno, 91 tiene un fondo muy interesante, la gestora sudafricana y británica. Pero en materias primas sabemos que van a depender mucho de si se reactiva la economía y con qué fuerza, ¿no? Porque al final son bastante cíclicas junto con las recuperaciones. Si es así, desde luego hay algunas materias primas que deberían subir fuerte. Luego, bueno, por lo menos que tengan vigilados el fondo de 91 y el de BlackRock. Vale. Mira, me llegan más consultas al 609 22 47 16. Uno de los oyentes pregunta por el Robeco Consumer.
se llama Estela, me dice, me gustaría que me analizaran el fondo Robeco Consumer Trend de cara a un medio plazo. Dice, si vamos hacia una recesión, el consumo se resentirá, entonces, ¿habría que traspasarlo? Bueno, vamos a ver, el Robeco Consumer Trends es un clásico dentro del mundo de los fondos. Es un fondo blend, no tiene un estilo muy fuerte, ni es muy growth, ni es muy value. Efectivamente, Estela puede tener razón en que si vamos a una recesión, disminuye el consumo, pero es consumo, no es un consumo de lujo y no es un consumo de marcas especialmente críticas por momentos de crisis. Yo al final, muchas veces el Consumer Trends, aunque tenga el nombre consumo en el nombre, lo consideramos un fondo de rentabilidad global, blend, casi todoterreno. No debería estar especialmente preocupada. Va a tener algo menos en algún sector muy industrial y cosas así, pero es un fondo con el que no debería preocuparle siempre que su peso fuera razonable. No le dedicaría yo más tiempo en cuanto a dudas, no tiempo al fondo, que creo que es un gran fondo y que se coordina muy bien con otros fondos dentro de la categoría global. Yo en este caso me olvidaría un poco de la palabra consumo y me quedaría tranquilo dentro de él. Vale. Mira, otra de las consultas. Justo que hemos hablado de Estados Unidos, dice... ¿sería buen momento para mirar a Estados Unidos ahora que ha caído un 10%? Todo el mundo habla de Europa, pero una vez que ya ha subido. Vamos con el paso cambiado. Entramos en los mercados de forma tardía. ¿Es momento de aprovechar las valoraciones que Estados Unidos está en rojo? Hombre, a largo plazo sí. A largo plazo probablemente sí, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil hacer market timing. Ha caído Estados Unidos, si lo compramos ahora es una oportunidad, o dentro de 2 meses va a estar un 7% más abajo. No lo sé, pero desde luego si es un inversor a largo plazo que está pensando en mantener sus posiciones 3, 5 años, la situación de Estados Unidos de momento es muy apetecible, ¿no? Probablemente si todo se soluciona de manera normal, el impulso de la política de Donald Trump, porque, vamos a ver, ahora mismo es un totum revolutum, pero entendemos que habrá un plan, ¿no? Entendemos que detrás habrá un plan. Cuando este plan se vaya plasmando, pues probablemente estos miedos que ha habido a la inversión en Estados Unidos se calmen, también teniendo en cuenta que venimos de unas subidas muy fuertes en el mercado americano, ¿no? De varios años con subidas superiores al 20%. Entonces, era normal una cierta recogida de beneficios, y ahora entramos en un mercado con precios más razonables. Entonces, aquí entrar en fondos como el Investment Company of America de Capital Group o el Findlay Park American, pues nos parece que pueden ser decisiones muy razonables y de las que estaremos contentos y agradecidos dentro de una serie de meses, ¿no? Vale. Y mira, una más. La verdad es que yo a través del WhatsApp nos están consultando y oye, me gusta. Habla de Estados Unidos, dice, me gustaría que me analizaran fondos de inteligencia artificial. Entre ellos hay uno de Allianz, pero no recuerdo el nombre. Sería buen momento para tomar... Artificial Intelligence. Eso, no lo ha dicho. Sí que ha dicho Allianz. Dice, ¿es buen momento para inteligencia artificial? Ahí lo mismo que para Estados Unidos, ¿no? Aprovechar la caída de valoraciones. ¿O es demasiado rock and roll para el cuerpo? Sí, pero yo es que soy un poco clásico en esto de inteligencia artificial. Yo no iría a un fondo de inteligencia artificial, iría a un fondo de tecnología. ¿Por qué centrarnos solo en inteligencia artificial? La inteligencia artificial no sabemos todavía cómo se va a monetizar, no es tan fácil jugarla, y muchas veces los fondos de inteligencia artificial, entre el que Allianz es una referencia en la Artificial Intelligence, pero son más difíciles de jugar. Yo pensaría quizás, si queremos aprovechar la caída y los posibles beneficios, en un fondo más sectorial de tecnología, donde podemos ir a un Fidelity si queremos ser más conservadores, el Global Technology,
a un Blue Box o a un Columbia Threadneedle, si queremos estar en un término un poco más medio, y a un Franklin o un BlackRock si queremos ir a tope, tratando de que ahora coger caídas fuertes y las subidas aprovecharlas a tope, ¿no? Pero iría más por ahí yo que por inteligencia artificial, ¿no? Vale. Y entender más el sector en el que estamos entrando. Voy con nota de audio. Buenos días, pasa el consultorio de fondos. ¿Qué opina el analista sobre el Alken European Opportunities o el Brandes European Value? ¿Son fondos complementarios o de alguna manera son lo mismo? ¿Cuál le gusta más de los dos? Gracias. Muy bien, muy rapidito. Alberto. Complementarios, son diferentes. Alken, un gestor que a veces se adelanta, pero que últimamente lo está haciendo muy bien, muy bien, para mantenerlo a largo plazo. Siempre, Alken largo plazo, y el Brandes, un fondo value que está funcionando muy bien este año por cómo está yendo el value en Europa, gran fondo, pero claramente value. Muy bien. Se pueden tener cualquiera de los dos o los dos juntos. Estupendo. Pues Alberto Loza, desde Norwell Capital, gracias por las claves, los consejos y ese análisis de fondos de inversión. Cuídate, un abrazo. Gracias, Adiós. hasta pronto. Boletín informativo y afrontamos la quinta y última hora de Capital Intereconomía. Ojo, porque tenemos una de seguros. Nos va a visitar Aegon. Le vamos a dar una vuelta al sector asegurador español, mirando a sectores tradicionales, seguros tradicionales, el de motos, el de hogar, el de decesos, pero también a los seguros de ahorro vida y también otro tipo de vehículos, pensando en la inversión, en el ahorro a largo plazo. Vamos a ver cómo está aplicando todo el sector asegurador la inteligencia artificial. Es uno de los sectores más regulados del mundo mundial, pero al mismo tiempo es uno de los sectores que más innovación aplica a sus procesos. Lo vamos a comentar, vamos a hablar de desafíos, de tendencias y mucho más. Será a la vuelta en Desayunos Capital. Y ojo, porque sobre la mesa vamos a hablar de energía con el hidrógeno, pero también con las nucleares. ¿Por qué el gobierno va a cerrar Almaraz, pero nunca las nucleares catalanas? Vamos a buscar respuesta aquí, en Radio Intereconomía. Porsche AG es una compañía alemana que nació en 1931 en Stuttgart. Desde sus primeros pasos, la marca estuvo muy relacionada con la velocidad y los coches de carreras. Su primer encargo fue un auto de carreras para un premio de gran motor. Durante la Segunda Guerra Mundial, como otras grandes marcas alemanas, se encargó de material bélico, como por ejemplo del diseño de los tanques Panzer. Porsche ya ha tenido otras crisis. En los años 80 la marca atravesó una de las peores épocas de su historia. A finales de esta década los resultados se resienten, y es que Porsche pasa de vender 50.000 unidades en 1984 a vender la mitad a principios de los 90. En medio de serias dudas sobre su supervivencia, el fabricante saca nuevos modelos y saca en 1993 su mítico Porsche 911 Carrera Coupé, que inició la remontada de la empresa en los 90. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil,
y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, las 10.